Quiero darles una bienvenida a todos los que se han suscrito para participar de este seminario web. El tema que tenemos para hoy es la introducción a la medición de temperatura y calibración, como lo pueden apreciar aquí en la primera diapositiva. Entonces, cuando se trata acerca de la calibración de temperatura y calibración, siempre hay muchas preguntas. ¿Cómo puedo medir la temperatura? ¿Cuál es la precisión que se necesita? ¿Qué rango de temperatura se requiere? ¿Qué tipos de aparatos son los mejores para medir la temperatura? ¿Cómo saber si los instrumentos requieren calibración? Todos estos tópicos los vamos a cubrir dentro de esta presentación, que va a durar aproximadamente 45 minutos. Y luego tendremos un tiempo para contestar las preguntas que ustedes tienen. Así es que al mismo tiempo, a través de la ventana de chat, ustedes pueden enviarnos las preguntas para que podamos contestarlas al final. Siempre tenemos preguntas de cómo puedo comprar o a quién debo llamar para poder comprar los equipos de Fluke. Entonces, aquí tenemos varios enlaces a los que ustedes pueden hacer un clic y ver cuáles son las opciones que se tienen, si se quiere la página en inglés, si se quiere la página en español o si se quiere la página en portugués. Entonces, estos enlaces le va a llevar a una lista de todos los distribuidores que tenemos en diferentes países del mundo para saber a quiénes ustedes pueden llamar para hacer preguntas acerca de lo que es calibración, acerca de lo que es instrumentos de temperatura. Entonces, estamos localizados aquí en la ciudad de American Fork, en el estado de Utah. En la fotografía que aparece en la parte superior es el edificio donde nosotros nos encontramos y donde también se fabrican muchos de los instrumentos de temperatura que nosotros tenemos. Entonces, mi nombre es Emanuel Narváez, tengo trabajando 10 años para la compañía Fluke. Mi correo electrónico está en la parte inferior. Entonces, algo más, esta presentación está siendo grabada y también todos los que, para que se lo pueda colocar en la página web, así es que si ustedes en el futuro necesitan volver a esta presentación, lo pueden hacer a través de nuestra página web. Todos los que están participando en este seminario van a recibir una copia de las diapositivas el día viernes. Entonces, ¿cuáles son existen dos métodos de calibración, el método de calibración por comparación y el método de calibración de punto fijo. Entonces, el más común es la calibración por comparación. La calibración de punto fijo es una calibración que es mucho más precisa, tiene una mayor, los errores que nosotros podemos obtener con una calibración de punto fijo es mucho menor a la que nosotros podemos obtener a través de una calibración por comparación. Entonces, en la parte inferior podemos apreciar lo que es un calibrador de bloque seco y vemos que tenemos dos termómetros insertados. Entonces, esa es la manera como vamos a verlo a través de esa presentación. Es uno de los equipos que se puede utilizar para la calibración por comparación. En la parte derecha, en la parte inferior, podemos apreciar la fotografía de una celda del punto triple del agua. Y en la parte derecha, este es el laboratorio que tenemos, uno de los laboratorios que tenemos aquí en nuestro edificio. Entonces, ¿cuáles son los equipos que se requieren para realizar la calibración? Nosotros vamos a requerir de
de instrumentos de referencia. En la primera columna podemos apreciar diferentes tipos de props que se pueden utilizar como instrumentos de referencia. Por ejemplo, tenemos los termistores, tenemos los PRTs, que son también conocidos como los RTDs. También tenemos lo que son los SPRTs de cuarzo. En la parte central nosotros tenemos varias fuentes de temperatura. Por ejemplo, tenemos aquí el 9190, cuya temperatura puede ir desde menos 95 a 140 grados Celsius. También tenemos los baños, tenemos diferentes tipos de baños con diferentes tipos, para diferentes rangos de temperatura. Y en la parte inferior podemos apreciar una serie de microbaños y modelos como los 6102, 7102, 7103. Y la temperatura de estos microbaños puede ir desde menos 30 hasta 200 grados Celsius. Entonces, hemos visto lo que son los instrumentos de referencia, los termistores, PRTs, SPRTs, las fuentes de temperatura, y en la parte derecha tenemos lo que son los indicadores de temperatura. Entonces, necesitamos, además de tener nuestros elementos, nuestros termómetros de referencia, nuestras fuentes de temperatura, requerimos también nosotros tener instrumentos que puedan medir la temperatura. Entonces, Flux se caracteriza por construir estos instrumentos que han sido exclusivamente diseñados para medir temperatura. Entonces, podemos apreciar aquí en la primera fotografía el 1586A SuperTAC. En la segunda fotografía nosotros podemos apreciar el 1560, conocido como el BlackStack, y en la parte inferior tenemos el 1529. Ahora, si ustedes visitan nuestra página web, ustedes pueden tener acceso a otros instrumentos que son utilizados para leer la temperatura. Entonces, como les mencionaba, estos instrumentos han sido diseñados exclusivamente para medir temperatura. Entonces, esa es una gran ventaja, porque nosotros podemos obtener una mayor precisión durante las mediciones cuando usamos estos instrumentos que han sido exclusivamente fabricados para medir la temperatura. Ahora, entonces, en lo que se refiere a la calibración por comparación, nosotros podemos apreciar en esta fotografía, en la parte izquierda tenemos nuestro instrumento, que es el indicador de temperatura, el que va a leer la temperatura. En la parte inferior, en la parte inferior derecha, nosotros tenemos lo que es nuestra fuente de temperatura. Y ustedes pueden apreciar que tenemos 6 diferentes tipos de instrumentos que van a ser nuestras unidades bajo prueba. Y en la parte izquierda nosotros tenemos nuestro SPRT, que es nuestro instrumento estándar o nuestro instrumento patrón al que nosotros vamos a comparar. Entonces, esto de manera resumida, este gráfico de manera resumida muestra cómo se realiza una calibración por comparación. Entonces, habíamos visto en la diapositiva anterior de que tenemos diferentes tipos de modelos de indicadores de temperatura, tenemos diferentes modelos de fuentes de temperatura, y tenemos diferentes modelos de props o PRTs, SPRTs que nosotros tenemos a disposición. En la segunda fotografía tenemos un segundo método de calibración por comparación. Entonces, como podemos apreciar la diferencia entre esta fotografía y la fotografía anterior, es que la fuente de temperatura en este caso es un calibrador de bloque seco. En el anterior nosotros teníamos un baño, es decir, que un baño para que funcione necesita de un fluido. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es calibrador de bloque seco. Entonces, aquí no hay ningún tipo de fluido en este tipo de calibradores. Entonces, como podemos apreciar, nosotros tenemos el termómetro bajo prueba, tenemos nuestro termómetro de referencia, tenemos nuestro indicador de temperatura. Existen algunos de nuestros modelos de calibradores de bloque seco que incluye el indicador de temperatura dentro del instrumento que se puede utilizar. Entonces, en este caso, este tipo de
Este tipo de fuente de temperatura es de la serie de las series 914X y que puede ir desde menos 25 hasta 660 grados Celsius. Quiero aclarar esto. Cuando me refiero desde menos 25 a 660, hay tres diferentes modelos. El primer modelo va desde menos 25 hasta 150 grados Celsius. Entonces, dependiendo del rango de calibración, usted podría ser que necesite dos fuentes de temperatura, porque con una sola no va a poder lograr, por ejemplo, ir desde menos 25 grados hasta 420 grados Celsius. Entonces, aquí hay otro ejemplo de una calibración por comparación. Entonces, este también es un calibrador de bloque seco. Nosotros tenemos el sensor interno de este calibrador de bloque seco. Este es nuestro termómetro bajo prueba. Este es nuestro equipo o nuestra fuente de temperatura. Entonces, nosotros vamos a utilizar como nuestro prof o nuestro termómetro de referencia el sensor interno de este instrumento. Entonces, todo depende del tipo de precisión que nosotros queramos obtener. Cuando utilizamos nuestro sensor interno como referencia, la precisión no va a ser tan alta como los ejemplos anteriores en el que nosotros teníamos un SPRT como nuestra referencia. Entonces, todo esto depende como lo mencionaba, de cuáles son los resultados que nosotros queremos obtener, cuáles son las incertidumbres que nosotros queremos obtener, y de acuerdo a eso nosotros vamos a hacer la selección de nuestros instrumentos. Entonces, en lo que se refiere a la calibración de punto fijo, nosotros también los construimos en la fotografía de la parte izquierda. En esta columna nosotros podemos apreciar diferentes tipos de celdas de punto fijo. Entonces, en la parte superior nosotros podemos apreciar celdas para el triple punto del agua. Tenemos las celdas de punto fijo, como tenemos el punto de congelación del indio, el punto de congelación del estaño. Entonces, diferentes tipos de celdas de punto fijo. También tenemos una serie de mini celdas de punto fijo. Entonces, también esto requiere del tipo de precisión que nosotros querramos obtener para escoger el tipo de instrumentos que requerimos para una calibración de punto fijo. Entonces, la calibración de punto fijo es una calibración mucho más precisa, pero a la vez es mucho más costosa que hacer una calibración por comparación. Entonces, eso para que tengan ustedes como una referencia. Entonces, las fuentes de temperatura nosotros tenemos, por ejemplo, este baño 7312, que es un baño de mantenimiento para la celda del punto triple del agua. Nosotros también tenemos diferentes tipos de hornos para las diferentes celdas, como por ejemplo el punto de congelación del indio, el punto de congelación del zinc, el punto de congelación del aluminio, el punto de congelación de la plata. Y tenemos también lo que son las fuentes de temperatura para las mini celdas que se encuentran en la parte inferior. Ahora, mencionaba de que este tipo de calibración de punto fijo es mucho más costosa porque los equipos que se requieren son de mucha mayor precisión. Y por supuesto vamos a tener que utilizar tenemos que utilizar un indicador de temperatura de mayor precisión. Entonces, dentro de los equipos para medir la temperatura tenemos el modelo 1595A, es conocido como el supertermómetro, que tiene una precisión mucho más alta que cualquier otro tipo de instrumento de temperatura que nosotros tenemos a disposición aquí en Fluke. Entonces,
aquí existe una fotografía en la que nosotros podemos apreciar nuestro horno. En el interior de nuestro horno nosotros tenemos nuestra celda de punto fijo. En este caso, la fotografía es de un horno 9116A. Y en la parte izquierda, como lo habíamos visto anteriormente, nosotros tenemos nuestro indicador de temperatura, el 1595A, conocido como el supertermómetro. Entonces, algunos aspectos que se tienen que tener en consideración para la selección de los equipos que vamos a utilizar para nuestra calibración. Entonces, la primera, ¿qué tipo de termómetro yo estoy calibrando? Entonces, eso significa cuál es el rango de temperatura, cuál es la precisión de ese termómetro, cuál es la forma del sensor. Esto es muy importante, ya que existen diferentes tipos de formas y tamaños de sensores. ¿Cuál es la precisión que se necesita? En las diapositivas anteriores habíamos hablado mucho acerca de la precisión y esto es un aspecto muy importante. ¿Y cuál es el rango de temperatura? Entonces, todas estas preguntas nosotros nos tenemos que hacer antes de seleccionar los equipos que vamos a requerir para la calibración. Entonces, aquí tenemos una lista de termómetros comunes que necesitan ser calibrados. Por ejemplo, tenemos los termómetros tipo vial, tenemos los de líquido en vidrio, tenemos los RTDs, PRTs, termocuplas o conocidos como los termopares, tenemos los termistores, los SPRTs. Entonces, nosotros ofrecemos calibraciones, además de vender los equipos que tenemos aquí para temperatura, nosotros ofrecemos el servicio de calibración de todos estos instrumentos, SPRTs, termistores, termopares, PRTs, RTDs. Entonces, existe también ese servicio dentro de nuestra compañía. Entonces, mencionaba de que el tamaño, la longitud de los sensores, como pueden apreciar aquí en esta fotografía, existen diferentes tamaños y formas. Entonces, tenemos que tener esto en consideración antes de que hagamos la selección de nuestros equipos, ya sea la fuente de temperatura, el termómetro de referencia, nuestros indicadores de temperatura. Entonces, tenemos que tener presente cuál es la forma de nuestros termómetros que requerimos calibrar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la calibración de un termómetro de líquido en vidrio. Entonces, para esto nosotros podemos utilizar uno de estos baños que son los modelos 6331, 7321, 7341, 7381. Entonces, vamos nosotros a requerir de una lupa, vamos a requerir de algunas partes para que nosotros podamos ensamblar esta lupa a nuestro baño. Entonces, este es un ejemplo, uno de los usos de nuestros baños. Entonces, ¿cuánta precisión se requiere para nosotros seleccionar nuestro equipo de calibración? Entonces, una buena regla es que nuestros equipos de referencia tienen que ser 4 veces, la precisión tiene que ser 4 veces mayor que los termómetros de prueba. Entonces, siempre recuerden cuando esta relación de 4:1 para cuando se tengan que elegir nuestros equipos de referencia. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros tenemos un RTD que no es otra cosa que un detector de temperatura resistivo que va a medir la temperatura al correlacionar la resistencia del RTD con la temperatura. Entonces, para este RTD a 100 grados, la resistencia para un RTD clase A tiene que ser de aproximadamente 138.51 ohmios. La tolerancia es de aproximadamente más o menos 0.13 ohmios y que esto
transformado a grados Celsius es de más o menos 0.35. Entonces, ¿esto qué me indica? Esta es la precisión que yo tengo para este RTD. Entonces, yo tengo que escoger un instrumento que sea de una precisión 4 veces mayor que este más o menos 0.35 grados Celsius. Entonces, eso significa que 4 veces más, eso significa que yo necesito la precisión de mi instrumento de referencia que sea más o menos 0.0875 grados Celsius. Entonces, siempre recuerde esta regla. Queremos que nuestros equipos de referencia sean de una precisión 4 veces mayor a las unidades que nosotros o a las unidades bajo prueba. Ahora, el rango de temperatura. Entonces, algunas de las aplicaciones, por ejemplo, para las que se utilizan nuestros termómetros es, por ejemplo, para los supercongeladores, temperaturas que van desde menos 95 a menos 60 grados Celsius. Bancos de sangre desde menos 50 a menos 30, esterilización autoclave desde 120 a 135, procesado de alimentos de 0 a 220 grados Celsius. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que se tienen en la industria. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a escoger los termómetros que queremos utilizar para nosotros poder controlar la temperatura de estos equipos. Entonces, habíamos mencionado antes de que podemos escoger nuestros instrumentos de referencia que son tales como termistores, termómetros de resistencia de platino, termopares. Entonces, la mayoría de los instrumentos conocidos como los termistores, el rango de temperatura solamente va desde 0 a 100 grados Celsius. La precisión es bastante buena, 0.001 grados Celsius. Entonces, el precio de estos instrumentos es moderado, pero como podemos ver, si es que nuestro requerimiento es simplemente desde 0 a 100 grados Celsius, entonces uno de estos instrumentos es más que suficiente para que nosotros podamos utilizarlo como referencia. Entonces, si es que nosotros necesitamos hacer calibraciones de termómetros que alcanzan temperaturas sobre los 100 grados Celsius, entonces estos termistores no los podemos utilizar. Entonces, en este caso, nosotros podríamos tener la opción de utilizar los termómetros de resistencia de platino, cuyo rango de temperatura puede ir desde menos 200 a 1000 grados Celsius. Y la precisión, como lo podemos apreciar, es bastante buena, de más o menos 0.004 grados Celsius. Entonces, la diferencia entre los RTDs, los PRTs y los termistores es que los PRTs tienen un precio mayor que los termistores. Ahora, también tenemos lo que son los termopares. Como podemos apreciar, la temperatura máxima a la que nosotros podemos llegar con los PRTs es de 1000 grados Celsius, pero si queremos necesitamos realizar calibraciones arriba de los 1000 grados Celsius, entonces la única opción que tenemos es los termopares que pueden alcanzar una temperatura de 1450 grados Celsius. Entonces, existen muchos, aquí en nuestra compañía nosotros solamente fabricamos dos tipos de termopares que son los del tipo S y el tipo R. Entonces, no fabricamos ningún otro tipo de termopar que no sean estos dos. Pero existen otras compañías, si es que el requerimiento de ustedes es otro tipo de termopar, existen otras compañías que construyen ese tipo de termopares, como por ejemplo los tipo K o los tipos J. Ahora, existen, dependiendo de la precisión, los precios van a variar. Existen muchos termopares cuya precisión no es tan alta y que son mucho más económicos. Entonces, todo esto, para poder escoger nuestros equipos de referencia, todo depende del tipo de uso, el tipo de precisión que nosotros querramos
obtener cuando vamos a calibrar nuestras unidades bajo prueba. Entonces, también tiene que tener presente la regla de oro que habíamos visto de que nuestros instrumentos de referencia tiene que ser cuatro veces mayor que la precisión de nuestras unidades bajo prueba. Entonces, aquí tenemos una tabla en la que nosotros podemos apreciar los diferentes tipos de fuentes de temperatura que nosotros tenemos. Entonces, todo dependiendo de la precisión. Por ejemplo, si requerimos una precisión, entonces, una precisión de más o menos 0.01 grados Celsius a más o menos 0.01 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos en ese caso? Para este tipo de precisión son los instrumentos de las celdas de punto fijo. Si nuestra precisión simplemente es desde más o menos 0.01 grados Celsius hasta más o menos 0.1 grados Celsius, entonces nosotros tenemos otras opciones como por ejemplo los baños, los pozos de metrología para realizar una calibración por comparación. Ahora, si nuestra precisión es simplemente de 0.1 grados Celsius a más o menos 1 grado Celsius, entonces en ese caso tenemos otra serie de equipos. Como podemos ver en este caso la precisión es mucho menor. Existen pozos de metrología de campo, también existen microbaños y también tenemos calibradores de pozo seco. Entonces, todo depende del tipo de precisión. Entonces, si en algún momento ustedes tienen que decidir qué tipo de instrumentos, qué tipos de fuentes de temperatura ustedes requieren, entonces pueden venir a esta tabla de manera resumida, indica de acuerdo a la precisión que se requiera, qué tipo de instrumentos yo requiero utilizar. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos realizar calibraciones en el campo y nuestro requerimiento es que podemos realizarlo porque de pronto a usted le toca viajar a un determinado lugar para hacer esta calibración de campo. Entonces, en ese caso usted va a necesitar un equipo que sea mucho más rápido en cambiar las temperaturas. Entonces, para esta opción, como lo podemos apreciar, rápido incremento de la temperatura, tenemos varias opciones. Tenemos los pozos de metrología, tenemos los pozos de metrología de campo, tenemos los microbaños y tenemos los calibradores de bloque seco. Entonces, todo depende del tipo de uso que nosotros, o del tipo de precisión y dónde se van a realizar las calibraciones para seleccionar el tipo de instrumentos que nosotros requerimos. Entonces, aquí en esta tabla nosotros podemos apreciar qué tipo tenemos nuestras fuentes de temperatura que se encuentran aquí en esta fila. Muchos de nuestros modelos que tenemos a disposición. Entonces, esta tabla a nosotros nos va a ayudar a seleccionar el equipo que requerimos de acuerdo al rango de temperatura. Entonces, por ejemplo, si es que yo requiero ir desde 200 grados Celsius hasta aproximadamente 35 grados Celsius, entonces el modelo 6102 es un modelo que nosotros podríamos utilizar. Ahora, también tenemos en la parte superior de esta tabla cómo nosotros podemos escoger nuestro tipo de termómetro de referencia, que podría ser un termistor, un RTD o un PRT. Entonces, de acuerdo al rango de temperatura, nosotros también podríamos escoger fijándonos en esta tabla. Entonces, esta es una tabla muy útil en el caso de que ustedes vayan a trabajar con uno de nuestros equipos como fuentes de temperatura. Entonces, la mayoría de modelos que tenemos nosotros a disposición se encuentran aquí en esta tabla. Entonces, estos instrumentos son, la mayoría de estos son calibradores de bloque seco, conocidos también como los Metrology Wells.
En esta tabla de aquí nosotros podemos apreciar los diferentes tipos de indicadores de temperatura que nosotros tenemos. Entonces, mencionaba, tenemos los termopares, tenemos los termistores, tenemos los PRTs. Entonces, esta tabla nos va a indicar qué tipo de indicador de temperatura yo requiero de acuerdo al tipo de instrumento de referencia que yo tengo. Entonces, si yo requiero medir PRTs, si ustedes pueden fijarse aquí donde está la flecha, podemos nosotros utilizar el 1523, el 1524, el 1502, el 1529, el 1560, el 1586 y el 1595A. Ahora, tenemos otros instrumentos que el indicador de temperatura viene incluido en el calibrador de bloque seco, como por ejemplo dentro de los del modelo 914X y de los modelos 917X. Entonces, esta tabla es muy útil cuando nosotros, dependiendo o que tengo un PRT o tengo un termopar, entonces yo vengo a esta tabla y voy a ver qué tipo de lector de temperatura me va a ser compatible con mi termistor, o va a ser compatible con mi PRT, o va a ser compatible con mi termopar. Entonces, hay muchos instrumentos que han sido diseñados simplemente para medir termopares. Entonces, no voy a poder utilizar ese instrumento para medir PRTs o SPRTs. Ahora, algo importante en los calibradores de bloque seco, para muchos de ustedes que ya están familiarizados con los calibradores de bloque seco, o para los que están comenzando a trabajar en este campo de metrología, lo que usualmente nosotros, la forma como se colocan los instrumentos es que generalmente en el centro del inserto, o en el centro de nuestro baño, nosotros tenemos un agujero donde se introduce nuestra referencia, y alrededor de la referencia nosotros vamos a colocar nuestros instrumentos bajo prueba. Entonces, algo importante es que nosotros podamos proveer a nuestros PRTs, SPRTs, a nuestros termistores, la suficiente inmersión dentro de nuestras fuentes de temperatura. Entonces, la inmersión de nuestros equipos bajo prueba es primordial para nosotros poder obtener una buena precisión durante las mediciones. Entonces, una de las ventajas que nosotros tenemos cuando utilizamos baños es que se pueden calibrar sensores o termómetros de diferentes longitudes. Entonces, si es que nosotros requerimos utilizar calibradores de bloque seco, antes de comprar, yo recomiendo que ustedes puedan que puedan estudiar cuáles son las características de ese instrumento. Nosotros tenemos mucha información en nuestra página web donde indicamos cuáles son las características técnicas, cómo se debe utilizar. Tenemos todos los manuales en nuestra página web, todo es absolutamente gratis, lo pueden visitar. Y además tenemos muchas notas de aplicación relacionadas con el tema. Entonces, antes de seleccionar un calibrador de bloque seco, mi recomendación es que ustedes puedan estudiar ese instrumento primeramente, o que puedan llamar a uno de nuestros distribuidores para hacer preguntas antes de comprar. Entonces, lo que queremos evitar es que usted compre un equipo que no le vaya a servir para realizar las calibraciones de sus termómetros, porque, como les mencionaba, tenemos diferentes tipos, rangos de temperatura, tenemos diferentes profundidades de los insertos. Entonces, todo eso tiene que ser analizado antes de que nosotros podamos comprar estos equipos.
Entonces, aquí tenemos una fotografía. Estas fotografías pertenecen a nuestro laboratorio secundario. Aquí tenemos nuestra estación. En esta estación nosotros podemos apreciar que tenemos en la parte superior nuestro supertermómetro. En la parte inferior nosotros tenemos un escáner. Y en la parte derecha, como pueden apreciar, junto a la pared se encuentran diferentes tipos de baños. Estos baños se encuentran a diferentes tipos de temperatura. Para este ejemplo, nosotros tenemos lo que es un baño que se encuentra a 0.01 grados Celsius. Entonces, como podemos apreciar en la fotografía de la parte derecha, tenemos nuestra referencia, que en este caso es un SPRT, colocado en el centro. Y de manera radial están colocadas todas nuestras unidades bajo prueba. Entonces, esta es la disposición. Esta es para una calibración por comparación. Entonces, como les mencionaba, esa es la manera como nosotros realizamos las calibraciones de nuestros termómetros en nuestro laboratorio secundario. Entonces, aquí dentro de Fluke tenemos dos laboratorios. Tenemos lo que es el laboratorio primario y el laboratorio secundario. Entonces, en el laboratorio secundario, todo lo que realizamos son calibraciones por comparación. Y en nuestro laboratorio primario, nosotros realizamos calibraciones de punto fijo. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que es el laboratorio primario y el laboratorio secundario. Entonces, algo muy importante es que nosotros coloquemos, había mencionado antes, la profundidad a la que debe ser colocado nuestro termómetro dentro de nuestro calibrador de bloque seco. Entonces, algo que se debe siempre recordar es que los pozos necesitan ser entre 0.005 y 0.01 pulgadas más grande que el diámetro del sensor bajo prueba. Entonces, lo que queremos decir con esto es que no queremos que nuestro termómetro bajo prueba entre demasiado ajustado o esté demasiado flojo dentro de nuestro pozo. Entonces, yo les recomiendo que siempre tengan en cuenta esta regla. Entonces, si es que está demasiado ajustado, va a ser muy difícil removerlo del calibrador de bloque seco. Va a quedarse atascado dentro del pozo. Ahora, si está demasiado flojo, eso no nos va a ayudar para que nosotros tengamos que nosotros podamos obtener mediciones de mayor precisión, porque el termómetro va a estar expuesto, como está demasiado flojo, va a estar expuesto a la temperatura ambiente. Entonces, algo importante en lo que son los calibradores de bloque seco es que el instrumento bajo prueba y el instrumento de referencia tienen que estar colocados a la misma profundidad. Entonces, les mencionaba de que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a seleccionar nuestro calibrador de bloque seco, porque no todos son iguales. Entonces, siempre hay que educarnos primero cuáles son las facultades que tienen cada uno de estos calibradores de bloque seco antes de seleccionarlos. Entonces, como parte de las instrucciones técnicas o parte de las recomendaciones, le va a indicar a qué profundidad deben estar colocados los termómetros bajo prueba. Entonces, ahora, algo importante es que nosotros podamos tener un control de los estándares. Entonces, el reporte de calibración no significa necesariamente que el sensor esté en tolerancia. Los termómetros que nosotros tenemos, como los SPRTs que utilizamos aquí en nuestro laboratorio secundario, como nuestros termómetros de referencia, son termómetros que son muy susceptibles a dañarse cuando lo golpeamos, entonces, o lo sometemos a vibración. Entonces, es importante el hecho de que nosotros tengamos un certificado de calibración. No necesariamente significa que ese instrumento está bajo tolerancia. Entonces, como lo pueden apreciar aquí, esto puede alterarse durante el transporte.
una recomendación que hacemos y muchos de nuestros clientes, de acuerdo a las instrucciones que nosotros tenemos del 17020, de las instrucciones del 17025, es que los clientes son los que escogen el intervalo de tiempo al que quieren que sus termómetros sean calibrados. Entonces, de mi experiencia aquí, es que la mayoría de nuestros clientes prefieren realizar las calibraciones cada año. Hay otros que son más exigentes, como por ejemplo compañías farmacéuticas que requieren que las calibraciones se realicen cada 6 meses. Entonces, esa es una decisión que al 100% lo tiene que tomar el cliente. Si los termómetros están repetidamente fuera de tolerancia, en ese caso, lo más prudente es que nosotros podamos retirar ese termómetro de referencia, retirarlo de servicio y enviarlo para que pueda ser recalibrado. Entonces, algo importante también es que nosotros tengamos buenos registros de nuestro SPRT que estamos usando como referencia o de nuestro PRT que estamos usándolo como referencia. Entonces, ¿a qué me refiero que nosotros tengamos buenos registros? Es que nosotros vamos a tomar la resistencia al punto triple del agua regularmente. Entonces, como una de las políticas que nosotros tenemos aquí en nuestro laboratorio secundario es que una vez que nosotros realizamos la calibración de nuestras unidades bajo prueba, nosotros antes de utilizar esa estación o antes de utilizar ese instrumento de referencia para una nueva calibración, para utilizarlo como nuestro instrumento de referencia para calibrar los instrumentos bajo prueba, vamos a tener que tomar o tenemos que registrar cuál es la resistencia al punto triple del agua. Entonces, lo que nosotros queremos es monitorear periódicamente que nuestros termómetros se encuentran dentro de tolerancia. Entonces, aquí en esta fotografía nosotros podemos apreciar cómo se puede llevar a cabo cómo nosotros podemos históricamente ver cómo se está comportando nuestro SPRT. Por ejemplo, aquí para este número de serie 1111, podemos apreciar en la parte izquierda, nosotros tenemos en grados centígrados, entonces podemos ver que este SPRT está variando de aproximadamente 0.002 grados Celsius a menos 0.002 grados Celsius. Entonces, lo que nosotros queremos realizar es tomar mediciones periódicas de la resistencia al punto triple del agua para ver si es que nosotros nos estamos manteniendo dentro de este rango de más o menos 0.002 grados Celsius. Entonces, aquí hay otro ejemplo a continuación. De igual manera, lo que nosotros queremos ir registrando cuáles son los cambios que se tienen en ese instrumento de referencia. Entonces, algo muy importante, ¿puede el usuario manejar un PRT correctamente? ¿Ha sido el usuario capacitado? ¿Puede el usuario monitorear adecuadamente el PRT? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces, cuando un técnico va a comenzar el trabajo dentro de lo que es metrología, es importante que sea capacitado de cómo trabajan los instrumentos de temperatura y cuáles son las precauciones que se debe tener. Por ejemplo, en esta fotografía que nosotros apreciamos aquí, este es un termómetro que se encuentra encapsulado en vidrio de cuarzo. Podemos apreciar que nuestro sensor no ha sido tratado, que este termómetro no ha sido tratado adecuadamente, posiblemente ha sido expuesto a mucha vibración o se lo ha golpeado fuertemente. Podemos apreciar que nuestras bobinas del sensor se han distorsionado completamente. De igual manera en la parte derecha. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entrenar a nuestro personal antes de que puedan comenzar a trabajar en este campo de lo que es metrología. Entonces,
como resumen, estos son los temas que hemos tratado hoy durante este seminario, 2 métodos de calibración, equipo necesario para la calibración, seleccionando el equipo de calibración que nosotros requerimos para hacer las calibraciones. Entonces, colocación correcta de los sensores en los baños y pozos secos y el control de los estándares, es decir, a lo que nos referíamos cuando veíamos estos gráficos, de que creemos que a través del tiempo nuestros instrumentos de referencia se encuentran dentro de tolerancia. Entonces, aquí tenemos brevemente la página, algunos enlaces que pueden visitar. La página... El primero los va a llevar a lo que es este instrumento, el 1586A, que este es un termómetro, este es un indicador de temperatura, entonces para que puedan estudiar cuáles son las facultades que tiene este instrumento. Entonces, yo les recomiendo que puedan visitar nuestra página web a aprender más acerca de los instrumentos que tenemos. Y esta es la dirección de nuestra página web. Entonces, www.flucal.com. Entonces, ahora vamos a la sección de las preguntas. Questions. Oh, I can read it. I can. Okay. Entonces, la primera pregunta que tenemos, ¿hay algún procedimiento recomendado cuando los PRT ya no cumplen especificaciones de fábrica o fuera de tolerancia? La recomendación es que este instrumento que ya, a pesar de que se le ha tratado de recalibrar, no cumple con las tolerancias especificadas, es que simplemente se lo pueda retirar de servicio. Dependiendo de las políticas internas de la compañía, usted puede llevar un registro de que en tal fecha este instrumento ha sido retirado de servicio. Ahora, en muchos casos hay que tener cuidado porque muchas compañías requieren, o muchas de las compañías son auditadas y tiene que tener un registro donde se muestra de que la última vez que se lo utilizó este instrumento o este PRT como un instrumento de referencia no ha causado problemas en los instrumentos de bajo prueba. I only have one. Yeah. Okay. Okay. La siguiente pregunta, si el equipo no ha variado por años, ¿hasta cuánto se puede revisar la otra calibración? Entonces, esto depende de las, como le mencionaba, de acuerdo a la norma 17025, nosotros como un fabricante de instrumentos de temperatura y que también proveemos el servicio de recalibración, nosotros no podemos recomendar o pedirle de que esta calibración se lo realice cada año, cada 2 años, cada 3 años. Entonces, todo depende del cliente y de los registros internos que la compañía tenga para poder utilizar este instrumento. Entonces, habíamos hablado en las últimas diapositivas de que queremos llevar un registro de que si este instrumento se ha mantenido dentro de tolerancia, se
semana tras semana o mes tras mes. Entonces, todo eso nos va a llevar a tomar una decisión si es que nuestro equipo necesita ser recalibrado. Entonces, de mi propia experiencia, un SPRT puede durarle muchos años. Entonces, todo depende del cuidado que se tenga, del control interno que se tenga, de que nosotros midamos la resistencia al punto triple del agua. Entonces, tenemos aquí SPRTs que han durado aproximadamente 10 años, usándolo todos los días durante esos 10 años. Entonces, como menciono, todo depende del tipo de cuidado que nosotros les demos y estos instrumentos pueden durar muchísimo tiempo. La siguiente pregunta, ¿habrá algún webinar, un seminario de controladores de temperature controller y sus componentes de incertidumbre? Nosotros tenemos un seminario que habla cómo realizar una calibración usando los calibradores de bloque seco. Entonces, también tenemos otra presentación en la que nosotros hablamos brevemente de lo que son las incertidumbres. Ahora, yo le recomendaría que pueda visitar nuestra página web y vaya a la sección donde nosotros tenemos todos los seminarios que se han dado a través de los últimos 6 años. Este es el 6º año que estamos dando seminarios en español. Entonces, estos temas ya se han dado, están a disposición en inglés y en español. Bueno, no todos están a disposición en español, pero si es que el tema que usted requiere está en inglés, entonces pues esa es la única alternativa que tiene en inglés. La siguiente pregunta, en la calibración de termómetros de vidrio menciona un adaptador de nivel. ¿Podría indicar a qué se refiere? Cuando nosotros utilizamos los termómetros de vidrio, la única precaución es que tengamos es que este termómetro de vidrio, si es que estamos nosotros utilizándolo en un baño, que tenga la inmersión necesaria para que podamos obtener la mejor precisión posible. Ahora, nosotros no necesariamente requerimos de un adaptador para, por ejemplo, fijarle a una profundidad de 9 pulgadas o a una profundidad de 12 pulgadas. Si nosotros lo estamos utilizando en un baño, lo que nosotros usamos para fijar la profundidad a la que debe estar colocado este instrumento es simplemente usamos uno de estos conocidos como los clips para papel, que nosotros utilizamos para fijar. No queremos que este clip ajuste demasiado que no ponga mucha presión en el termómetro de vidrio. Simplemente queremos darle una mínima presión, pero solamente para que se mantenga para nosotros fijar a la profundidad a la que debe estar colocado este termómetro de vidrio dentro de nuestro baño. La siguiente pregunta, la relación recomendada de 4:1 de exactitud entre el equipo calibrado y el patrón, ¿de dónde viene? Entonces, esta recomendación viene de nosotros. Entonces, de acuerdo a la experiencia, Fluke tiene trabajando por más de 30 años en lo que se refiere a metrología. Entonces, esta recomendación viene de nuestra compañía, esta relación de 4:1. Ahora, eso no significa que otras compañías quizás tengan un diferente criterio, pero eso es lo que trabaja para nosotros y eso es lo que nosotros recomendamos para los clientes. No queremos decir con esto de que nuestros clientes se sienten obligados a seguir esta regla. Como le menciono,
otras compañías podrían tener sus propios criterios acerca de esta relación 4:1, pero esto es basado en la experiencia por más de 30 años aquí con los equipos de Fluke. La siguiente pregunta, ¿los tiempos de calibración pueden definirse utilizando procesos de confirmación metrológica? Los tiempos de calibración, como les mencionaba, está de acuerdo a la norma 17 ISO 17025, en la que el cliente tiene que tomar esa decisión. Entonces, esa decisión depende de políticas establecidas dentro de la compañía. Por ejemplo, que la compañía establece que es suficiente una vez por año o es suficiente una vez cada 6 meses realizar la calibración. Ahora, eso no significa que si yo ya, como habíamos mencionado, además de que nosotros tenemos estos calibradores dentro de un calendario de calibración que puede ser cada año o cada 6 meses, eso no significa que no tengamos que realizar controles de manera rutinaria cada semana a nuestros termómetros de referencia. Entonces, es muy importante que nosotros podamos realizar estos controles internos de nuestros instrumentos de referencia para ver si es que se encuentran o no dentro de tolerancia. Ahora, si nuestros equipos están fuera de tolerancia y solamente han pasado 3 meses desde la última calibración porque lo hemos golpeado, lo hemos sometido a la temperatura a la que no debía estar sometido, entonces en ese caso pues va a tener que enviarlo a un laboratorio acreditado para que pueda ser recalibrado. Entonces en ese caso no se ha tenido que esperar un año, simplemente como hacemos nuestros controles rutinarios al medir la resistencia al punto triple del agua. Entonces eso es algo que nos va a ayudar a tomar una decisión. La siguiente pregunta, ¿cómo saber qué equipos deben ser calibrados y cuáles no? Entonces, ¿cuáles equipos deben ser calibrados? Todos los equipos que nosotros utilizamos para realizar mediciones deben ser calibrados. Entonces, nosotros tenemos y vendemos tremistores, PRTs, ASPRTs. Nosotros recomendamos que estos instrumentos puedan ser calibrados. Entonces, no creo que tengamos ningún instrumento que nosotros no recomendamos que sean calibrados. En su laboratorio secundario, según las fotografías, las fuentes de temperatura son calibradores de pozo seco. ¿Es correcto eso? No. Entonces, en este laboratorio secundario, nuestras fuentes de temperatura son todos baños. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos, entonces, como le mencionaba, uno tiene que hacer un estudio de cuáles son las necesidades para poder cuáles son las necesidades para seleccionar nuestros equipos. Entonces, aquí en nuestro laboratorio secundario, nosotros tenemos la necesidad de tenemos muchísimos clientes aquí que vienen de todas partes, que envían sus equipos de todas partes del mundo. Entonces, tenemos que optimizar las fuentes de temperatura. Entonces, en este caso, nosotros tenemos baños, porque los baños a nosotros nos permiten realizar calibraciones de termómetros que son de diferentes longitudes. Entonces, las longitudes que nosotros calibramos en nuestro laboratorio secundario son desde 6 pulgadas hasta 12 pulgadas de longitud. Entonces, y además, nosotros queremos tener una mejor precisión en las mediciones que tenemos. Entonces, por esta razón utilizamos los baños, pero porque es un poco más flexible para nosotros poder calibrar al mismo tiempo diferentes longitudes de termómetros. Eso no sucede, como les mencionaba, con los calibradores de bloque seco. Además, las calibraciones que realizamos aquí de los PRTs en el laboratorio secundario siempre están en el laboratorio secundario. Entonces, no podría ser diferente en el caso de que un cliente necesite realizar calibraciones en el campo. Entonces, en ese caso, el baño no es recomendable. Entonces, el baño es para usarlo en un laboratorio. Entonces, los calibradores de bloque seco son para realizar calibraciones en el campo.
en la calibración de termómetros de dial, tipo dial, es importante la posición vertical o horizontal. Estos son los únicos tipos de termómetros que nosotros no tenemos experiencia, nosotros no los fabricamos. En este caso no tengo información acerca de esto, de que si pueda ser vertical u horizontal. Mi recomendación sería de que si usted tiene este tipo de termómetros, pueda visitar la página web del fabricante de esos instrumentos para ver qué es lo que se recomienda. Entonces, en la diapositiva nosotros habíamos mencionado esto, pero solo como una manera de información. Entonces, la precisión que se tienen con estos instrumentos es mucho más baja de cualquier otro tipo de termómetro que nosotros tenemos a disposición. La siguiente pregunta, ¿en qué parte de la página web puede descargarse la tabla de comparación de equipos y sus alcances? La tabla que habíamos indicado en esta presentación es parte de las diapositivas. Usted lo va a recibir el día viernes, o no sé si se refiere a algo, descargarse la tabla de comparación, no sé si se refiere a algo más de lo que hemos expuesto en esta presentación. Yo le recomendaría de que pueda visitar nuestra página web, vaya a nuestra dirección, como les mencionaba, es flucal.com. La siguiente pregunta, ¿cuál es el criterio para la selección de puntos de calibración? Es decir, ¿cuántos puntos al menos son válidos para calibrar en temperatura en el caso de PRT? Entonces, nosotros las calibraciones, y tenemos otra presentación que hablamos un poco más, lo hacemos de acuerdo al ITS 90. Entonces, de acuerdo al ITS 90, nosotros tenemos diferentes rangos de temperatura. Entonces, por ejemplo, si su termómetro va desde menos 200 a 420 grados, que es el punto de congelación, que es aproximadamente el 420, que es el punto de congelación del zinc, lo que requiere, de acuerdo al ITS 90, es que se tomen dos mediciones por arriba de 0 grados Celsius. Es decir, que nosotros en este caso vamos a tomar una medición nosotros vamos a tomar un punto al punto de congelación del zinc y otro punto al punto de congelación del estaño. Entonces, 2 puntos vamos a tomar. Además, vamos a tomar mediciones del punto triple del agua y como nuestro termómetro va a ser calibrado desde menos 200, nosotros vamos a tomar un punto al punto triple del mercurio, que es aproximadamente menos 38 grados, y al punto de nitrógeno líquido, que es aproximadamente menos 196 grados Celsius. Entonces, para un termómetro que va de menos 200 a 420 grados, vamos a tomar 5 puntos como mínimo para esa calibración. Ahora, si nuestro termómetro simplemente va hasta el punto de congelación del indio, que es aproximadamente 156.59 grados Celsius, entonces nosotros necesitamos solamente tomar un punto por arriba de 0. Entonces, vamos a tomar en ese caso, si este termómetro va desde menos 200 hasta 157 grados Celsius, vamos a tomar 2 puntos por debajo de 0, vamos a tomar un punto a 0.01 grados Celsius y el otro punto al punto de congelación del indio. Entonces, yo les recomendaría que pueda, dentro de nuestra página web, nosotros tenemos información a lo que es el ITS 90, y también hay información acerca de este mismo tema en el Internet. Entonces, yo le recomendaría que pueda fijarse en cuáles son los puntos o cuáles son los intervalos que se tienen dentro del ITS 90. La siguiente pregunta, Fluke. La siguiente pregunta,
Recomiendan usar un bloque con insertos dentro de un baño para mejorar la uniformidad y estabilidad de este. Ocasionalmente. Entonces, ocasionalmente nosotros recomendamos para ciertos modelos de baños, si es que se requiere mejorar la uniformidad y la estabilidad, se podría utilizar un inserto. Generalmente estos insertos son de un 99.99% de pureza de cobre. Entonces sabemos que el cobre es un buen transmisor del calor, por eso recomendamos este tipo de material. Entonces, esto depende del tipo de uso que se quiera dar. Entonces, no necesariamente se puede utilizar con todos los baños. Entonces, en ese caso yo les recomendaría que pueda usted hablar con uno de nuestros. Tenemos en todo el mundo representantes de ventas y además los distribuidores que tienen bastante conocimiento acerca de nuestros equipos. La siguiente pregunta. Fluke está acreditado con el 17025. Si nosotros somos un laboratorio acreditado de acuerdo a la norma ISO 17025. ¿Y qué entidad lo acredita? Aquí en los Estados Unidos nosotros estamos acreditados por la entidad que es reconocida por el gobierno, que se llama NABLAB. Entonces, todos los certificados de calibración que usted reciba de nosotros va a tener el logo de NABLAB. Entonces, esa es la institución por medio del cual nosotros somos acreditados, y nosotros somos auditados periódicamente por NABLAB. Aquí vienen a visitarnos en nuestros laboratorios para auditarnos, para ver si es que estamos cumpliendo con todas las normas del ISO 17025. La siguiente pregunta. Cuando habla de recalibración, ¿se refiere a calcular los coeficientes del sensor? Sí. Entonces, eso es parte de la recalibración. Cuando nosotros recalibramos un termistor, un PRT o RTD, un SPRT, nosotros cuando calibramos vamos recopilando cuáles son las resistencias a los diferentes puntos de temperatura del ITS 90, y al final nosotros vamos a hacer el cálculo de los coeficientes que pertenecen a ese sensor. Y esos coeficientes nosotros los vamos a colocar en el certificado de calibración o en el certificado de recalibración que va a ir al cliente. La siguiente pregunta. ¿Es la descripción del equipo únicamente en la descripción del equipo únicamente se habla de precisión, y qué pasa con la exactitud? Entonces, cuando me refiero a la precisión, la manera, me estoy refiriendo también a la exactitud, pero la manera precisa, cuando nosotros hablamos dentro de lo que es metrología, la manera precisa de cómo conocemos esto es como la incertidumbre. Entonces, esa es la manera precisa, y como el problema es que no todos están familiarizados con lo que es la incertidumbre. Entonces, por eso muchos de los fabricantes colocan como parte de las especificaciones cuál es la precisión o la exactitud, pero la manera correcta son las incertidumbres. ¿En qué se diferencia un laboratorio primario de un secundario? Es en la precisión, exactamente, es la precisión o la incertidumbre. Entonces, en un laboratorio primario, las incertidumbres que nosotros tenemos son mucho menores que las que nosotros podemos obtener en un laboratorio secundario. Entonces, esa es la mayor diferencia. Por supuesto, las calibraciones que se realizan en el laboratorio primario son mucho más costosas por el tiempo que toma. Para realizar una calibración de punto fijo toma muchísimo más tiempo que realizar una calibración por comparación. Entonces, por ende, las calibraciones que han sido realizadas de los SPRT son mucho más costosas que un PRT. La siguiente pregunta, ¿el webinar está disponible después? Sí, está disponible el día viernes. Todos van a recibir una copia la copia de las diapositivas de esta presentación.
La siguiente pregunta, ¿cómo podría calibrar un PRT de 2 o 3 pulgadas? Entonces, para eso nosotros tenemos una serie de baños conocidos como los microbaños. Entonces, yo les sugeriría que visite nuestra página web para que pueda ver cuáles son los microbaños, cuáles son las precisiones que tenemos para estos microbaños, para que usted pueda realizar la selección adecuada del instrumento. Entonces, esa sería mi recomendación para utilizar para las calibraciones de PRTs que solamente sean de 2 o 3 pulgadas. Entonces, tenemos muchísimos baños que tienen un tanque profundo y que no van a ser adecuados para realizar este tipo de calibraciones. La siguiente pregunta, las respuestas a las preguntas vendrán en la grabación con la presentación o las graban. Todo estamos nosotros grabándolo y todo va a estar disponible en nuestra página web. La siguiente pregunta, ¿qué pasa cuando adquirimos un equipo basándonos en su precisión, pero al revisar el certificado de calibración está fuera de tolerancia, de la tolerancia requerida? Generalmente si un cliente compra uno de nuestros equipos, los certificados que usted recibe solamente se emiten si es que ese instrumento ha pasado a la calibración. Entonces, cualquier equipo que no haya pasado, esto es parte de los requerimientos de ser nosotros un laboratorio acreditado, de que trabajamos de acuerdo a la norma ISO 17025, es que nosotros no podemos enviar nada al cliente que no hay ningún tipo de equipo que no haya sido certificado. Es decir, que si usted compra un baño o compra un calibrador de bloque seco, estos equipos vienen acompañados de un certificado de calibración. Ahora, existen otros equipos como por ejemplo PRTs que usted puede escoger comprar sin un certificado de calibración, porque muchos de los clientes quieren realizar las calibraciones por sí mismos y porque pienso que ellos tienen el equipo necesario para realizar sus propias calibraciones. La siguiente pregunta, ¿ustedes ajustan el equipo? Cuando nosotros realizamos las calibraciones de los PRTs, los SPRTs, no sé si se refiere a esto su pregunta, nosotros no hacemos un ajuste, lo que nosotros estamos es haciendo una medición, si a esto se le puede llamar como un ajuste, es que estamos realizando nuevas mediciones de la resistencia. Recuerden que los PRTs, SPRTs son elementos y termistores son elementos resistivos. Nosotros estamos basándonos en la ley de Ohm para nosotros calcular la resistencia de estos PRTs o SPRTs. Entonces, cuando un equipo viene a ser recalibrado, nosotros estamos realizando nuevas mediciones, por ejemplo, al punto triple del agua, al punto de congelación del estaño, al punto de congelación del indio, del zinc o del aluminio. Entonces, sí se lo puede llamar a esto como un ajuste. Muchas personas lo consideran así, pero no son... nosotros no estamos haciendo, los ajustes que se hacen son reales, son las nuevas mediciones de la resistencia a los diferentes puntos de temperatura. Entonces, la siguiente pregunta dice, accuracy, precision o la exactitud. Entonces, generalmente, si usted va a muchos de los fabricantes y las especificaciones
técnicas y las especificaciones técnicas están en inglés. Generalmente ellos lo denominan como accuracy. Entonces, esa es la manera como muchos de los fabricantes determinan cuál es la exactitud de esos instrumentos. Ahora, como mencionaba antes, muchos de los clientes, como no es un término conocido por todo el mundo, prefiero llamarlo de esa manera, pero la manera correcta es incertidumbre. Esa es la manera de nosotros poder distinguir entre un tipo y otro tipo de PRT o SPRT. Entonces, muchas compañías, como lo menciono, porque no todos están familiarizados con la palabra incertidumbre, prefieren utilizar, por ejemplo, accuracy.